Buenas noches. El Señor les bendiga. Pueden tomar asientos, estar cómodos porque esta predicación va a superar la hora, creo. No se asusten. No se asusten. Si llega a ser una hora, creo que quedo solo acá. Quiero dar la bienvenida a todos los que vienen por primera vez. Si hay alguna persona, que el Señor les esté bendiciendo. El tema de esta noche sería una segunda parte del tema que ya lo tocamos hace unos domingos atrás. Es un tema para nada atractivo, ¿no? ¿Quién quiere venir a escuchar de rebeldía? Vi por internet propagandas de cultos de hoy y uno decía noche de milagros y palabra de Dios como segundo orden, ¿no? Y me ponía a pensar, el tema nuestro no es atractivo para aquellos que están buscando otra cosa más que beneficio de Dios. Bueno, agradezco al Señor por estar acá y también por la presencia de cada uno de ustedes y que el Señor les esté bendiciendo y la palabra de Dios sea de edificación para todos. Vimos hace unos domingos que Saúl reinaba Israel y había recibido órdenes de parte de Samuel que debía levantarse en guerra contra los amalecitas y destruir toda esta nación. Incluía hombres, mujeres, niños y todo tipo de animal. Debía hacerles batalla y terminar con esta nación, porque Dios había castigado por una actitud que había tenido contra el pueblo de Israel. Entonces Dios quería terminar con esta nación. Pero Saúl obedece a Dios, pero en una forma parcial, en una forma incompleta. Va a la guerra, pero trae vivo a Agag y también otras personas más que vamos a ver después. No solamente fue el rey el que perdonó las vidas, y también trajo animales, lo mejor del ganado lo tomó como motivo. Esto, la obediencia parcial, ponemos ahí para sobresaltar. La obediencia parcial es desobediencia total a Dios. Y Dios, a la obediencia parcial, la ve como rebeldía. Vimos 4 características o consecuencias de la rebeldía a Dios. Muy rápidamente lo vamos a repasar. Estamos hablando, haciendo un resumen de lo que vimos los domingos anteriores. Una de las consecuencias de la rebeldía es que causa tristeza a Dios. Ahí en 1 Samuel 15:11 dijo Dios: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Saúl menospreció mi palabra, me ofendió, me molestó, me duele, me aflige, me preocupa su rebeldía. Número 2, vimos que la rebeldía nos envanece. 1 Samuel 15:12 dice que Saúl, después de la batalla contra los amalecitas, levantó un monumento como para festejar el gran logro que tuvo en la batalla. Se envaneció, se complació en sí mismo, se puso orgulloso de lo que hizo, pero fue rebeldía. Número 3, hace ruido en nuestras vidas. 1 Samuel 15:14 nos narra que Saúl y Samuel estaban conversando. Samuel venía ya con instrucciones de Dios a la vida de Saúl. Y en medio del diálogo, Samuel pregunta: ¿qué son esos balidos de ovejas y bramidos de vacas que hacen tanto ruido? Y Saúl responde: son los animales que trajimos de los amalecitas. Era el pecado, la desobediencia
que estaba haciendo ruido. Los demás sienten los ruidos de nuestra desobediencia. Los demás ven en nosotros cuando tenemos desobediencia. Tristemente nosotros, si estamos orgullosos o envanecidos, no nos damos cuenta de que estamos siendo rebeldes. Pero los demás sí. Y esto le pasó a Saúl. Samuel escucha ruidos de animales que fueron perdonados por Saúl y hacían ruidos. Y estos ruidos también interfieren en nuestra comunicación con Dios. Cuando hay rebeldía, hay mucho ruido en mis oraciones. No hay voz de Dios. Y yo no tengo palabras que agraden a Dios en mis oraciones. Número 4, nos justificamos y culpamos a otros. 1 Samuel 15, 20 y 21. Después que Samuel le dice a Saúl que había pecado, que no obedeció, Saúl sigue teniendo una conducta soberbia y dice: yo obedecí. Fue el pueblo el que tomó el motivo. Estos 4 puntos habíamos visto entonces el domingo anterior. Y vamos a empezar con la parte 2, que algo también había hablado y lo quiero remarcar un poquito más ahora. Nosotros, hermanos, podemos pecar de 2 maneras. Para Dios el pecado es lo mismo. Nos separa de Dios, tiene como consecuencia la muerte. No hay un pecado más grande o más chico. Pero hay pecados que producen en nuestros corazones algunos efectos muy negativos. Los dividimos en 2. Una manera de pecar es por accidente, por debilidad. Yo peco porque soy débil, porque accidentalmente caí. Pero después de pecar accidentalmente y caer en mi debilidad, yo me arrepiento en tiempo. Muchas veces me entristezco por ese pecado, lo confieso ese pecado, recibo el perdón de Dios y no pierdo bendiciones. Cuando nosotros pecamos accidentalmente, vamos a confesar nuestros pecados en el tiempo que tenemos que hacer. Vamos a ser restaurados y no vamos a perder bendiciones. ¿Qué ejemplo puede ser pecar por accidente? Supóngase que yo le pido prestado plata a Nito. No, me dice Nito. Negativo. Nito me responde así: no quiero prestarte. Entonces yo me ofendo con Nito, me enojo. Pero al poco tiempo recapacito y digo: no, estuvo mal. No quiero guardar rencor con Nito, voy a orar. Tienes razón. Entonces ahí confesé, me di cuenta del pecado, confesé, no hizo raíces el pecado en mi corazón y Dios me perdonó, Dios me restauró y no perdí bendiciones, no perdí propósitos que Dios tiene planificados para mi vida. Ahora un pecado por rebelión, como lo cometió Saúl. ¿Cómo sería? Un hermano me ofendió hace 10 años atrás y yo no lo perdono, no lo hablo o lo saludo, pero para mí ese hermano murió. No creo que haya un caso acá así esta noche, y si hay, presta mucha atención al mensaje de esta noche. Este pecado es grave por rebelión. Es menospreciar la palabra de Dios.
es no darle importancia a los mandamientos de Dios. Es conocer la palabra de Dios y no obedecerla. Eso es rebelión. Sé que es malo lo que estoy haciendo. Sé que a Dios no le agrada lo que estoy haciendo, pero lo sigo haciendo. Y no tengo ni remordimiento, que es un sentimiento de una persona que no tiene el Espíritu Santo. La persona que tiene el Espíritu Santo no tiene remordimiento, sino tiene palabra de Dios que quebranta y nos hace reflexionar. Pero el pecado de rebelión puede estar años en mi vida, sabiendo que estoy haciendo algo malo, conociendo la palabra de Dios, viniendo a la cena, participar de la cena, de los símbolos de la cena, adorar a Dios, y estoy cometiendo pecados de rebelión. No amar a los hermanos, no perdonar, haciendo prácticas que no convienen, siendo lugares donde no tengo que ir, teniendo amistades que afectan mi relación con Dios, y sigo ahí, y sigo en esos lugares, y sigo haciendo esas cosas, y no siento el más mínimo sentimiento de arrepentimiento. Dijimos que un pecado por accidente yo lo confieso en el momento, pero un pecado de rebelión pueden pasar años, y yo lo sigo atesorando. La consecuencia de la rebelión finalmente cayó a Saúl. 1 Samuel 15:23. También lo leímos domingos anteriores. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La rebelión de Saúl hizo que deseche la palabra de Dios. Miren lo grave que es la rebelión, hermano. Hoy no obedezco al Señor, me siento un poquito mal. Mañana sigo desobedeciendo a Dios, no tan mal. Y sigo, y mi conciencia y mi corazón ¿cómo es cuando se quema? Cuando dice la palabra de Dios, cauterizan, se vuelven insensibles. Dios termina desechando a Saúl por su rebelión. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hermanos, estamos viendo el tema más que vencedores este año. Yo soy un creyente que leo la Biblia, soy un creyente que oro, soy un creyente que vengo a las reuniones, soy un creyente que vengo a la iglesia, le sirvo al Señor. Pero ¿por qué me va tan mal en la vida? ¿Por qué tengo tantos problemas familiares? ¿Por qué tengo tantos miedos? ¿Por qué sufro tormentos? ¿Por qué hay noches que no puedo dormir? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde estoy fallando como cristiano? Si creo que estoy haciendo bien las cosas, ¿será que estamos haciendo bien? ¿O habrá pecados de rebelión en mi vida que yo sé que están mal y los paso por alto? Y pensamos que esos pecados no hacen nada, son pecados pequeños que no me van a afectar. Pero la realidad de mi vida está demostrando que estoy hundido, que no tengo paz, que no soy un vencedor. No sé cuántos de ustedes ven el lema
que ponemos más que vencedores y pensamos, yo más que vencedor con todo lo que tengo y lo que me pasa. Dios permite, este texto que hemos leído, Dios permite un espíritu demoníaco que atormente a Saúl por su rebeldía. Decir que un espíritu malo de parte de Jehová no quiere decir que Dios tiene espíritus malos. Esto quiere decir que Dios autorizó, permitió que un espíritu demoníaco vaya sobre la vida de Saúl y atormente su vida. Podemos tener nosotros como creyentes, teniendo al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Esto es una verdad y es una realidad, hermano. El Espíritu Santo está en nosotros. Aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y es un hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo en su vida. Nunca le va a dejar. Pero puede un creyente en esas condiciones ser atormentado por un espíritu demoníaco. Saben que la palabra de Dios y nuestra realidad lo afirman. No hablamos mucho de estos temas nosotros, pero es una realidad. Nosotros ignoramos lo que son batallas espirituales. Ignoramos las influencias de Satanás. Es para los pentecostales. Nosotros no. A nosotros el ángel de Jehová acampa alrededor y nos guarda. Y vamos al cielo, son verdades, pero nos aferramos a ese lado. Ignoramos las estrategias de Satanás. Ignoramos nuestra rebeldía. Ignoramos, una vez hablamos de las puertas que abrimos y damos lugares para que entren demonios a gobernar nuestras vidas. ¿Has tenido disgustos, depresiones, inquietudes, ansiedad, insomnio, miedo? ¿Has tenido? Yo te quiero decir algo, esas cosas no provienen del Espíritu Santo. No es fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde proviene? De influencias demoníacas, de ataques satánicos. Fíjense en lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién obedecemos? El Señor nos dice a nosotros en su palabra, hermanos, doy un ejemplo, pero por favor, si el Espíritu Santo dé lugar, que le toquen un ejemplo vivo a cada uno de los personajes. Si el Espíritu Santo de Dios y su palabra nos dicen que hay que amar a los hermanos, viene otro gobierno opuesto al gobierno de Dios sobre nuestras vidas que nos va a decir lo contrario. No nos va a decir algo parecido, aunque se disfraza de parecido, pero lo que Dios tiene para nosotros en su gobierno es totalmente opuesto a lo que Satanás y los demonios ofrecen en su gobierno. Nosotros decimos que somos gobernados por el Espíritu Santo. Bueno, si decimos eso, estamos obedeciendo al Espíritu Santo de Dios, a su palabra. Él es el que gobierna nuestras vidas. Y si caigo en debilidad, caigo accidentalmente, porque soy humano. Si su palabra me dice hay que amar a los hermanos, yo tengo que amarlos. Y si me cuesta, tengo que orar. Y tengo que sacar esa antipatía. Porque no proviene del gobierno de Dios. Pero si ahora no amo a mi hermano, hablo mal de mi hermano, calumnio,
critico, paso horas hablando con otra persona de ese hermano. ¿Está gobernando el Espíritu Santo en mi vida? ¿O le he dado lugar a lo opuesto que gobierna? Satanás y sus demonios. Depende de lo que hacemos, a quién obedecemos. Estamos diciendo, este es quien gobierna mi vida. Si yo amo a mi hermano, quien gobierna mi vida es Dios. Si yo no lo amo, están gobernando espíritus de maldad. Nosotros elegimos, hermanos, lo dice la palabra, a quien ponemos que gobierne nuestras vidas. Somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la salvación que nadie la va a tocar. Pero ¿quién está gobernando? Ahí está la diferencia. Fíjese que Pedro se dejó gobernar tanto por Satanás. En Mateo capítulo 16, si lo quieren leer en su casa, se dejó gobernar tanto por Satanás que el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro, un hombre que estaba a la par del gran maestro, estaba gobernando su vida Satanás, y el Señor le reprende. Si hay, hermanos, pecados de rebeldía en nuestras vidas, no me refiero a rebeldía, salir a robar, andar en vicios tremendos, no. Cualquier cosa pequeña que parezca a nuestros ojos, que la estamos cometiendo, sabiendo que a Dios no le agrada y no nos arrepentimos, eso es rebeldía. Y podemos llevar años con ese pecado. Cuando hay esa actitud de rebeldía, la gracia de Dios no gobierna nuestras vidas. Creo que era mejor ir a una reunión donde hay milagros, me parece, ¿no? Que venir acá. Espíritus malignos vienen sobre nosotros cuando hay rebeldía y enseñan lo opuesto a lo que Dios quiere para nosotros. Y nosotros decidimos quién gobierna. Si hay alguien en esta noche en esa condición, por el amor de Dios y con el temor de Dios, incluyéndome, reflexionemos urgente, nos examinemos urgente de esta situación. Saúl rechazó el gobierno de Dios, no le interesó, lo rechazó. Porque él rechaza el gobierno de Dios, Dios autoriza a un gobernador que él lo buscó, un espíritu de maldad. Saúl no quería el gobierno de Dios. No hay otra opción parecida a Dios. Está la oposición extrema, Satanás y sus demonios. Entonces Saúl rechaza a Dios. Dios le da con el gusto: ahí va tu gobernador. Eso querés, un espíritu de maldad que atormente tu vida. Rechazó un gobierno de bendición y tomó un gobierno de maldición. Salmo 109, versículo 17. Este texto, para mí, en lo personal, se refiere a Saúl. Pero es muy aplicable, si no está dirigido a Saúl, es muy aplicable para Saúl, para Judas, para Esaú, para cualquier creyente que está viviendo en rebelión. Salmo 109, 17 dice: amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Quiero destacar esto entre comillas y que, hermanos, presten atención,
que este espíritu malo que atormentaba a Saúl no lo atormentaba en forma continua. Sufría tormentos. Es más, él llega a tratar ese problema con David. Si leen la historia, David tocaba un arpa y dice que el espíritu lo dejaba. Me pongo a pensar cuántas veces nosotros vivimos en rebeldía y en vez de escuchar música cristiana que algo nos puede aliviar, seguimos escuchando músicas que hacen apología a la droga, al sexo, a la homosexualidad. Por lo menos Saúl escuchaba música cristiana. Nosotros, este espíritu de maldad no gobernaba 100% la vida de Saúl. Tenía ataques de tormentos. Saúl no estaba endemoniado. Cuando una persona está endemoniada es porque está gobernada 100% su vida. Esto es imposible que pase en un hijo de Dios. Es imposible. No porque yo me lo merezco, es por la gracia de Dios que hemos escuchado el domingo pasado. Por la gracia de Dios está el Espíritu Santo. Y Él es el que permite, Él es el que autoriza. Él sabe hasta dónde darle autoridad a Satanás. Él sabe hasta dónde vamos a resistir. Él sabe hasta dónde nuestra vida puede soportar y no destruirse. Él está cuidándonos. Pero nosotros no le queremos como gobernador de nuestra vida, como el rey, como nos cantaba. El creyente puede tener espíritus malignos, pero no puede ser endemoniado ni gobernado 100%, pero sí influenciado. Sí puede traer tormentos a nuestras vidas. Finalmente Saúl muere. Y antes de morir dijo algo muy triste. Léalo, no hay tiempo. En 2 de Samuel capítulo 1. Cómo fue la muerte de Saúl. Fue tristísimo. Se suicidó. Prácticamente se suicidó. Él antes de morir dijo: la angustia se apoderó de mí. Qué triste es ver a un creyente ya cerca de su tumba y aún sin arrepentirse de sus pecados, de rebelión. Y llama la atención que a Saúl, ¿saben quién lo mató? ¿O se hizo matar? ¿Saben con quién? Su hijo, No. No, él mismo se echó Se puso la lanza a él. Él mismo. Venían persiguiéndoles. Se puso la lanza. Yo me imagino esa postura. Y ve llegar un muchacho. Y él lo llama a ese muchacho. Y le dice: ¿quién eres? Le dice Saúl. Y este muchacho le dice: soy Amalekita. Soy una Amalekita. Soy ese pecado que no has perdonado en tu vida. Soy el pecado de rebelión. Lo mató una Amalekita. Por eso no es que solamente perdonó a Agag, sino también más personas. Saúl tenía la autoridad de Dios, el poder, la victoria asegurada sobre la nación amalekita. Como nosotros tenemos asegurada la victoria sobre las influencias de Satanás, sobre el pecado, somos más que vencedores. Esta misma autoridad tenía Saúl. Fue a la batalla, pero no obedeció. Perdonó lo que Dios quería matar. Saúl y David, los dos pecaron por rebeldía.
Dice el Salmo 51:3, David dice: yo reconozco mis rebeliones. David también pecó de rebeldía. David fue un asesino, fornicó, fue rebelde. Saúl, el pecado más chiquito cometió, pero David fue más grave a nuestros ojos. Saúl comete un pecado pequeño, obedece a Dios, pero no todo. Tristemente, quizás como nosotros. El pecado de David fue grave, su rebelión. Lo de Saúl, si no estudiamos bien la vida de Saúl, nos cuesta encontrar el pecado que tuvo. Pero ¿saben una cosa? Dios perdonó a David y no perdonó a Saúl. ¿Por qué creen ustedes que pasó esto? No hubo arrepentimiento. Y consultó a una divina. Yo me quedo con la frase: no hubo arrepentimiento. Y lo otro es consecuencia de eso, ¿no? Vamos a ver la confesión de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Y él dijo, Saúl, le estaba diciendo a Samuel: yo he pecado. Y le dice a Samuel: pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelva conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ya habíamos visto esta frasecita de tu Dios. Tu Dios no es mi Dios. Era tan pobre la relación que tenía Samuel con Dios que no lo llamaba su Dios. El arrepentimiento de Saúl muestra profundamente la situación de orgullo. Si lo leemos, quizás alguno diga: pero sí se arrepintió. Él dijo: yo he pecado. Si lo confiesa, el pecado, se da cuenta que ha pecado. Pero había algo más importante a Saúl que le preocupaba que el perdón de Dios. En esa confesión, Saúl muestra su orgullo porque no le interesaba tanto el perdón de Dios. Lo que a Saúl le interesaba era su imagen, su reputación, no perder su reinado. Entonces le dice Samuel: por favor, está bien, pequé, pero que no quiero quedar mal con los ancianos de Israel, con el pueblo. ¿Qué va a decir de mí? Vamos, a adorar a Dios, que me vean que adoro a Dios. Reputación. ¿Qué dirán los demás? No le interesó qué pensaba Dios. No le interesó los ojos de Dios. Le interesó los ojos de las personas. Conocí casos, hermanos, de personas que se arrepintieron porque su pecado quedó en evidencia. Y conozco a alguien que lo aprecio. Mejor no digo nada porque me están filmando. Perdóname. Pero nos hacemos los arrepentidos porque quedó en evidencia mi pecado. No es que no me interesó lo que Dios piensa o lo que Dios ve. Ya me preocupó porque me vieron. Qué vergüenza. Eso es orgullo. Eso sigue siendo rebeldía. No quería quedar mal con el pueblo. No le importaba lo que Dios veía. Vemos el arrepentimiento de David. Salmo capítulo 6, versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir, dijo David. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas.
He perdido las fuerzas, Señor, de tanto orar, de tanto confesar mi pecado. Noches enteras lloro, Señor, por mi maldad. Mi cama amanece mojada, mi almohada amanece mojada, Señor, porque lloro mi pecado. Salmo 109, 24. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. ¿Cómo están tus rodillas? ¿Fuertes? David las tenía debilitadas. Rotura de menisco. De tanto quebrantarse. Estaba débil. No comía. De arrepentido y quebrantado que estaba. Salmo capítulo 6, versículo 8 dice: porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Versículo 9. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Dios perdonó a David con un pecado más grave quizás a nuestros ojos, de rebeldía, porque se quebrantó. Y no perdonó a Saúl porque había orgullo. Dios perdona. Nosotros sabemos que Dios perdona todos los pecados, ¿es así? Esta es doctrina, hermanos. Y yo les voy a voltear un poco la doctrina esta noche. Dios no perdona todos los pecados. Dios perdona los pecados de aquel que se arrepiente sinceramente. Si vos no tenés un arrepentimiento sincero ante Dios, no creas que Dios te perdona. No creas que su gracia está gobernando tu vida. No te dejes engañar por Satanás. Esto no es así. Debes arrepentirte sinceramente. Y un arrepentimiento sincero tiene quebrantamiento. ¿Nadie se quebró acá alguna vez? Duele mucho. La quebradura duele mucho. Yo me quebré la clavícula. Duele mucho. Así nos duele el pecado cuando hay quebrantamiento. Y lloramos. Y nos humillamos. Y Dios ve ese corazón. Y perdona. Y restaura. ¿Cuánto quieres ser como David en esta noche? En el Salmo 51 dice David: yo reconozco mi rebelión. Empezó así diciendo: yo me doy cuenta, yo sé que soy rebelde. Si no reconoces tu rebelión, no va a haber quebrantamiento, no va a haber arrepentimiento. Me quebranto, lloro por mi pecado, me pongo de rodillas, quiero ser restaurado. Decide al Señor: perdóname mi rebeldía. Me gustaría que inclinen sus rostros. En esta noche no hay ninguna persona que no tiene pecado. Este mensaje no es específicamente para alguien en particular. Yo estoy también escuchando la palabra de Dios. Y yo creo que en esta noche todos
tenemos que decirle al Señor, perdona mi rebeldía. Gobierna mi vida. Saca de mí toda amargura, tormento, aflicciones, depresiones, enfermedades, insomnio. Saca todo lo que no provenga de tu Espíritu Santo. Perdona mis pecados, perdona mi rebelión. Y hazme, Señor, victorioso en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.